fin de semana, fanáticos beisboleros. Espero que se encuentren excelente hoy, que estén teniendo un buen sábado disfrutando del clásico mundial. Qué bueno han estado esos encuentros, algunos batacazos por allí. Yo, bueno, nuevamente les acompaño en la cápsula beisbolera, donde le traigo un análisis de un tema en particular. Desde la semana pasada comenzamos a analizar a los equipos más caros para 2023 y por supuesto comenzamos con los Mets de Nueva York, que se llevaron la atención en la temporada muerta con infinidades de transacciones millonarias. Y ojo, una de ellas podía haber sido Carlos Correa, pero por las razones que ya todos conocemos no fue así. Esta semana vamos a analizar a los Yankees de Nueva York, que por supuesto es el segundo equipo más caro para 2023. Recuerden que este espacio, antes de continuar, es patrocinado por la casa de apuestas deportivas BetSwing, y ahorita en el Clásico Mundial de Béisbol, ellos son tu mejor opción para que puedas apostarle a tu favorito, porque tienen los mejores logros disponibles para ti. Hoy juega Venezuela Dominicana, será Sandy Alcántara contra Martín Pérez, el zurdo de los Rangers de Texas, y será un duelo bastante interesante. Realmente de los abridores venezolanos, el más dominante en las grandes ligas en 2022 fue Martín Pérez. Algunos por allí me llamaron loca por decir que Martín podría ser el abridor para el primer abridor, ¿no?, en el Clásico Mundial. Por cierto, Pablo López va a ser para el segundo ante Puerto Rico, pero saben que siempre lo defendí, por allí hice un hilo respecto a ello. Ahí hablamos un poco sobre cómo fue la temporada de Martín Pérez, cómo bajó en la utilización de la recta y cómo esto lo ayudó en la perfección de sus picheos secundarios. El trío de Sinker con el cambio hizo estragos con ellos, yo siempre lo digo, hizo desastres. Entonces, realmente esperemos que tenga una buena actuación, que sea un buen duelo, que sea un encuentro digno de ver después de tanta espera, ¿no?, del Clásico Mundial, y por supuesto hay rivalidad histórica entre Dominicana y Venezuela. Hoy, como ya dije, vamos a analizar a los Yankees de Nueva York, que es el segundo equipo con la nómina más alta para esta temporada 2023. Y bueno, digamos que la novena no ha tenido suerte, ¿no?, vamos a llamarlo así, suerte, con las transacciones que han hecho últimamente. Porque recordemos que Frankie Montas, de ahí empieza, digamos, la mala racha, ¿no? Frankie Montas, que figuraba como uno de las piezas más apetecibles, ¿no?, en la fecha límite de cambios. Recordemos que estaba con los Atléticos. Incluso aquí en la cápsula hicimos un análisis de Frankie en su momento, donde decíamos por qué se consideraba uno de los lanzadores dominantes que estaban disponibles en el mercado de cambios. Y realmente el rendimiento no fue esperado. Mucho se habla de que ya tenía una lesión allí latente, con la cual tuvo que lidiar mientras estaba ya en esa segunda mitad de temporada con los Yankees de Nueva York, y que por eso, o en cierta parte, se debe realmente su bajo rendimiento con los Yankees a ello. Y bueno, muchos fanáticos yanquistas criticaban ese cambio, que no fue manejado de la mejor manera, y bueno, como que comienza esa serie de transacciones no tan acertadas, vamos a decirlo así, vamos a describirlo de esta manera. Otra de ellas, por ejemplo, fue la de Jordan Montgomery, que pasa a los Cardenales de San Luis. Personalmente, fue una impresión lo que ocurrió con Montgomery. Creo que era uno de los pocos lanzadores que destacaba allí y que realmente no hablábamos de un contrato tan contundente, ¿no? Pasa a los Cardenales y bueno, llega Harrison Bader, que por cierto lo inicia en la lista de lesionados, y fue en postemporada cuando saca todo lo que tiene, ¿no? Y bueno, demostró mucho poder con una cantidad considerable de cuadrangulares en ese poco tiempo de los playoffs. ¿Y por qué saco o por qué inicio este análisis con estos dos movimientos? Porque aquí comienza la mala racha de los Yankees. Frankie Montas fue operado y realmente se espera que pueda incorporarse ya a final de la temporada, ¿no? O al menos ya después de mitad de temporada, en tal caso. Y Harrison Bader vuelve a lesionarse. Se dio a conocer el día de ayer, viernes, que se perderá también un tiempo considerable, y comienzan estos problemas ahora nuevamente para los Yankees. Y es que además Carlos Rodón, quien tiene un contrato millonario como agente libre que firmó en esta temporada muerta de las Grandes Ligas, también iniciará la lista de lesionados. Y ya esa
rotación al menos esperada que habían en los reportes, en los análisis de distintos especialistas. Decían que era una de las rotaciones con más profundidad y ahora no lo es, o al menos a simple vista. Nunca voy a desmeritar a un lanzador. Entonces, ¿qué ocurre? Domingo Germán, digamos que es la pieza más atractiva para poder sustituir a Frankie Montas y ahora Carlos Rodón. Entonces allí tienen a Deivi García también, por supuesto. Y bueno, se esperaba al principio que entre Carlos Rodón y Gerrit Cole, altos ponchadores, que por cierto Carlos Rodón terminó de primero en tasa de ponches por cada 9 innings, primero en todas las grandes ligas en 2022. Se esperaba que entre Cole y él quizás podrían haber roto la cantidad de ponches. Bueno, podría pasar, dependiendo, lo que pasa es que no se tiene con certeza cuál va a ser el tiempo de incorporación nuevamente de Carlos Rodón, pero podían incluso superar su propia marca, la de la franquicia de ponches en 2023, que recordemos que es de 1638, si no me equivoco, y ellos tuvieron en 2022 1459, y recordemos que la marca como tal le pertenece, de todas las grandes ligas, aquí por un dato, pertenece a los Astros de Houston 2018 con 1689, creo, 87. Entonces se esperaba realmente esto. Frankie Montas ya no está, Carlos Rodón ya no está, o por lo menos para el inicio de temporada, ¿no? Ahí toma importancia entonces Domingo Germán, toma importancia Deivi García, por supuesto tienen a Gerrit Cole, Luis Severino sí se mantiene sano, ¿no? Recordemos que, por cierto, Gerrit Cole rompió la marca de ponches de la franquicia en una temporada en 2022. Y bueno, hablemos un poco ahora de los jugadores de posición, porque ahora Harrison Bader se lesiona y no dicen aún cuál va a ser el tiempo estimado de regreso, ¿no? O de estando en la lista de lesionados para regresar. Y bueno, aquí empiezan distintas opciones, empiezan distintos escenarios a presentarse, porque podríamos pensar, Aaron Judge y Aaron Hicks son los que tienen experiencia en el center field, que es lo que cubre Harrison Bader, lo que se esperaba. Y bueno, de hecho Aaron Judge era la principal opción del club al momento de hacer el cambio de Harrison Bader antes de hacer el cambio de Harrison Bader para los Yankees. Y podríamos pensar quizás en Osvaldo Cabrera, aunque Osvaldo se espera que cubra jardín, pero en las esquinas, probablemente en el left, es lo que más se ha conversado en los Yankees de Nueva York. Y por supuesto, tenemos quizás Esteban Florial, incluso Rafael Balita Ortega, que sabemos que la defensa es su fuerte y podría quizás conseguir un pase, ¿no?, a las grandes ligas, tomarse ese café nuevamente en las mayores. Y bueno, tenemos esas distintas opciones allí en los jardines. Por supuesto, Aaron Judge se tenía previsto, o al menos en los reportes, ¿no?, en los análisis, que cubriera el right field. Y Osvaldo Cabrera en el left, Harrison Bader en el center. Ahora ya veremos qué movimientos se van a hacer por esta lesión de Harrison Bader. Creo, personalmente, particularmente, que será Aaron Hicks el que estará allí cubriendo. En el infield, por supuesto, tenemos la primera base a Anthony Rizzo, tenemos a Gleyber Torres, que quizás su defensa realmente no fue la esperada, no fue muy buena. De hecho, tiende a registrar números negativos en métricas defensivas avanzadas. De hecho, no tuvo números quizás positivos en tal caso, porque estuvo en 0 el DRS, que es una de las más completas a nivel defensivo. Tenemos el UZR estuvo negativo, los outs por encima del promedio estuvieron negativos. Tenemos también como utility en el infield a DJ LeMahieu, que tuvo un bajón en su ofensiva. Por cierto, Gleyber, hablando de ofensiva, mejoró en comparación a 2021, donde el WRC Plus estuvo por debajo de los 100, o sea, ni siquiera dentro del promedio, pero mejoró 115, si no me equivoco, de WRC Plus, o carreras creadas ponderadas plus en 2022. Tenemos, por supuesto, a José Treviño, que quizás la ofensiva no es tan contundente, de hecho está también por debajo en XWOBA, también en WRC Plus en 2022, pero la defensa, su framing es bueno, sus porcentajes de outs en intento de robo son buenos, y esto lo valoran sobre todo después de lo ocurrido con
con Gary Sánchez y todas estas críticas que rondaron en las redes, ¿no? Respecto al receptor dominicano. Y que por cierto estará viendo acción hoy en el Clásico Mundial. Tenemos, por supuesto, en la tercera base a Josh Donaldson. También en el campo corto comienza este debate, ¿no? Porque entonces se ventila que probablemente Oswald Peraza, el venezolano, es prospectazo de los Yankees, puede haber acción allí. De hecho, hace poco se dio a conocer que era muy probable que esto ocurriera. Y también tienen a Anthony Volpe, por supuesto, y Falefa, que es otra de las transacciones que se cuestionaron, porque 6 millones y realmente es mucho para un utility del infield o para un jugador que da profundidad. Y por supuesto, ya analizamos la rotación, ¿no? Que por cierto, en Tampa, las instalaciones de Tampa de los Yankees, se dice que montaron un laboratorio, por ahí en los informes, las distintas noticias lo llaman así entre comillas, laboratorio, donde acondicionaron ellos para poder mejorar la mecánica de los lanzadores. Entonces, realmente se espera mucho de la rotación de los Yankees, incluso me atrevo a decir con estas bajas, porque lo de Carlos Rodón se espera que no sea durante mucho tiempo. Entonces, probablemente quizás hasta una mejor versión de Gary Cole y quizás una mejor versión de Domingo Germán, aunque eso ya se ventilaba por allí. De hecho, Juan Carlos Rodríguez, que trabaja en Traila, en el complejo deportivo donde algunos grandes ligas ven acción, él comentó un tuit donde hablábamos de Domingo Germán, que probablemente veamos un picheo quebrado que añada a ese repertorio a los efectos de poder mejorar, por supuesto. Entonces, quizás ese laboratorio que está instalado en Tampa sea digamos, el ambiente ideal para haber mejorado Domingo Germán. Así que bueno, me gustaría saber cuáles son sus proyecciones realmente para los Yankees en 2023. Creo que nuevamente tendrán una buena racha, un buen récord de ganados, así como en 2022 durante la temporada regular, pero ¿esto será suficiente para lo que le espera? Porque yo creo que muchos subestiman a esa división, ¿no? Realmente la Liga Americana, creo que los equipos cada vez están más competitivos cada año. Vimos a los Orioles de Baltimore el año pasado cómo, digamos, se reivindicaron, ¿no? De la temporada de altibajos que tuvieron. Y por supuesto tienen allí a los Astros de Houston en la Liga Americana, también están los Azulejos de Toronto y por supuesto los Rays de Tampa Bay, que han sido un dolor de cabeza en los últimos años para los Yankees. Me gustaría saber sus pronósticos para los Bombarderos del Bronx en la temporada 2023 de las Grandes Ligas. Recuerda que si tienes tu favorito en las Grandes Ligas, así como está en el Clásico Mundial, tienes la opción de apostarle con BetSwing, que son los que te ofrecen el tiempo de pago más rápido del mercado. Bueno, espero que haya sido de su agrado la cápsula de hoy. Nos vemos, nos hablamos el próximo fin de semana.